El 23 de mayo es, todos los años, un día muy especial para la comunidad científica de nuestro país porque es el Día de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología y conmemora la fecha de don Clemente Estable, del maestro Clemente Estable. En el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable generalmente se hace el evento central del Día de la Ciencia, dicho en corto. Este año hubo una particularidad y fue muy valiosa. No solo que el Clemente Estable fue anfitrión de este evento central, sino que ante la presencia del presidente de la República y la vicepresidenta, y después me dirán mis invitados si no es la primera vez que ambas máximas autoridades están juntas en el Clemente, sino que además se anunciaron importantísimas novedades en cuanto al futuro inmediato del Clemente. Así que Silvia Olivera, presidenta del Consejo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, José Sotelo, vicepresidente, gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos visto alguna vez presidentes, hemos visto vicepresidentas, de hecho la vicepresidenta Argimón sí, la recuerdo más de una vez en la misma sala, pero no sé si es la primera vez que ambos están en simultáneo y menos para conmemorar el Día de la Investigación. Nosotros creemos que es la primera vez que están no solo presidente, vicepresidenta, el ministro de Educación y Cultura y otras autoridades nacionales. Hicimos el esfuerzo, porque había un cambio de gobierno, se habla de un cambio de institucionalidad también, y también queríamos no solo conmemorar el legado de Estable, que para nosotros es un legado vivo, sino también presentarles lo que el instituto hace, lo que pretende hacer, y decirle y comunicarle, aunque ya se sabe al presidente, que estamos a disposición de lo que la sociedad necesita y con los aportes que nosotros tenemos, claro, que podemos hacer. A veces es más visible esa disposición. Caso fácil de recordar, todo lo que se hizo durante el episodio de la pandemia, a veces no es tan conocida por la gente, pero siempre desde el Clemente hay aportes en distintos temas que tienen que ver con las necesidades de Uruguay en muchos aspectos, muchas veces vinculados con la producción, con la salud humana, con avances de punta, pero la sorpresa del otro día, aunque algo sabíamos, fue el anuncio de que además de todo lo que funciona van a organizar la estructura científica de manera transversal para integrar conocimientos. Ya lo venían haciendo en ciencias ambientales. ¿Qué se suma ahora? Y mirá, en primer lugar, volviendo a lo anterior, era tratar de que los políticos estuvieran junto a los científicos, sean del color que sean, esta vez es pero siempre lo intentamos. Y también decirles que nos interesaba proyectar al instituto de una forma nueva. No es que estamos cambiando lo que tenemos hoy, que funciona la estructura interna que tenemos, sino que hemos corroborado por la vía de la práctica al crear el Centro de Ciencias Ambientales, que se trabaja muy bien combinando, ¿no?, las experiencias y los saberes de todos. Entonces proyectamos 2, 3 centros más, anunciamos 2 y ahora estamos sumando uno más, donde la gente trabaja transversalmente. Estos dos, recuérdenme, los nuevos son salud cerebral y Big Data en ciencias de la vida, y estamos armando uno que es en agrobiotecnología o ciencias de ciencias agrarias. Ciencias agrarias. Básicamente, sí, solo para acotar, que la complejidad de los problemas ya lleva, es la evolución del conocimiento también. Inicialmente pensábamos en un científico solo, aislado, dedicado a su estudio. Después pensamos en un equipo de investigación, en una institución. Ahora la complejidad, el avance del conocimiento, la disponibilidad de tecnologías también lleva a comprender que la magnitud de esos problemas tan complejos se pueden abordar entre todos y con distintas experticias. Claro. Entonces el rearreglo no es solo intrainstitucional, sino también interinstitucional. Y no solo nacional, sino también, pensamos también en una segunda fase regional. Ok, bien. Creo que si bien los 3 institutos y el futuro que se viene, el cuarto, requieren de muchas miradas, ninguno lo muestra más claramente que el de Big Data. Porque, una cosa era, para hacer la tarea científica, revolverse bien con determinadas herramientas informáticas,
y otra es el día de hoy donde el volumen de información, la manera de procesarle, la manera de extraerle resultados, requiere ya de integrar gente especialista en áreas en las que tal vez nunca se hubieran sentado en una mesa. Sí, es un ejemplo claro y tiene raíces profundas, porque la filosofía en el instituto era tratar de ser lo más plásticos posibles dentro de las cosas que te permiten las disciplinas. Entonces, para compasarte, si vos tenés un número bajo de gente, como pasa en Uruguay, que son institutos relativamente pequeños, el científico tiene que ser suficientemente plástico para crear nuevas cosas o para compasarse lo que está pasando en el mundo. Eso pasó con parte de cosas que necesitan Big Data, que es, por ejemplo, las ciencias ómicas, que trabajan con grandes cantidades de datos. No estudiamos grandes cantidad de datos bancarios, de supermercado, no, estudiamos grandes cantidades de datos en la ciencia de la vida. Y eso es muy vasto y requiere mucha plasticidad y requiere pisar áreas de conocimiento que no estaban en el país. Empezamos en el instituto hace unos 10 y poco de años a meternos en eso y ahora lo queremos ampliar porque hay que seguir profesionalizándose en eso para ponerlo a disposición del país. Solo para que la gente nos siga, las ómicas son genómica, proteómica, metabolómica y... Transcriptómica. Sí, son ciencias que en esencia pasaron del mundo de la molécula individual a ver grandes cantidades de moléculas a la vez. Claro. Si tu genoma tiene 25.000 genes, nosotros podemos ver cuántos de ellos se activan en cada célula. Estamos hablando de 12.000 a la vez, 15.000 a la vez. Eso es números grandes para muchas variables biológicas, ¿no? Ahí está lo ómico. Y esa necesidad de información se ve también en áreas o en disciplinas que antes eran consideradas tal vez más artesanales. Por ejemplo, neurociencias. Claro. Ahora, por ejemplo, el advenimiento de técnicas de microscopía, por ejemplo, sacas una cantidad de imágenes que estamos hablando de terabytes. Claro. Entonces necesitas las ómicas. Claro. O la generación de conocimiento. Ya no hablamos de decenas de tipos neuronales, hablamos más o menos de 3.000 tipos neuronales. Claro. Entonces, esa necesidad lleva a la integración. A la integración que eres un informático, que eres un bioinformático y después ya necesitas un neuroinformático. Claro. Y lograr esa especialización necesariamente requiere de la confluencia y la transversalización, no solo de saberes nacionales, sino también de saberes que están en otros lados. Claro. Y ahí dijiste algo que me parece que está bueno porque a veces no surge a primera vista. Dijiste saberes nacionales. ¿No? Cualquier persona puede decir, bueno, en realidad... ¿cómo vamos a hacer nosotros para sumar conocimiento a los grandes centros de investigación mundiales que tienen infinita cantidad de recursos? Y en realidad hay una necesidad de localizar estos conocimientos porque, valga la frase obvia, somos todos distintos y también por regiones. Sí, hay un componente muy interesante que es la localía y la influencia de la localía en las patologías o la influencia de la localía en la industria o en la producción. Pero lo primero que un país tiene que hacer es lograr conversar con los centros del mundo al mismo nivel. Entonces hay que invertir en eso y ese diálogo fluido y bidireccional entonces trae cosas muy importantes que se descienden a todo el país. Y también, hay experticias que a nivel nacional o regional complementan las de otros lados. ¿Sí? Y también pasa que esas particularidades o nacionales o regionales, porque como hablamos de un país pequeñito como nosotros, en comparación con nuestros vecinos, por ejemplo, hace que esa complementariedad sea muy bien valorada por otros centros que tienen otros recursos. Nosotros también tenemos fortalezas que son importantes. Importantes que las reconozcamos y las identifiquemos nosotros, pero que también sirven a ese diálogo de ida y vuelta con los colegas de la región, y del mundo. El conocimiento es universal. Sí. Lo que entra va a salir en algún momento también. Exacto. Sí, exacto. Sí. Hay toda una serie de procesos y protocolos para la confirmación del funcionamiento de estos institutos. Cuando se hizo el lanzamiento, el 23, faltaba alguna aprobación. ¿Cómo está hoy ya el proceso de constitución? ¿Está terminado o falta todavía alguna instancia? Está en construcción. Está en construcción. No, pero nosotros tenemos buenos ejemplos. En la pandemia, por ejemplo, no teníamos un abordaje, creamos un laboratorio de bioseguridad.
Lo anunciamos, lo fuimos procesando, ahora es realidad y es una instalación que sirve no solo a la institución, sino también sirve para servicios hasta de diagnóstico muy rápido para algunas patologías que necesitan una definición muy pronto. Después el SICA, empezamos también en construcción, es un buen ejemplo para iniciar, también va evolucionando y bueno, creemos que los ejemplos positivos se tienen que ir modelando y moldeando. Claro. Sí, la decisión está, nos faltan medios. Nosotros tenemos mucha pasión, mucho voluntarismo, pero también somos conscientes que para hacer ideas sustentables y complejas necesitamos el apoyo y también no solo el apoyo de los colegas y de las colegas, sino también de los decisores políticos. Correcto. Entonces, mucho se va a defender en el Parlamento con el presupuesto y con los tomadores de decisión. Quizás una cosa muy valiosa de este país es el respeto profundo a la profesión de cada uno. Sí. Entonces nosotros nos dedicamos a producir conocimiento, pero también ese conocimiento genera y enfoca la tarea en áreas como esta, que básicamente derivan de un diagnóstico casi evidente de que hay que dedicarse mucho más a estas áreas. Claro. Entonces, eso se hace con ese profesionalismo, pero con mucha apertura. Y del otro lado, el que ve eso también dice, esto está bien situado porque es lo que se escucha, es lo que se necesita, Claro. ¿no? Y eso está pasando en el país con muchas comunidades. Entonces, de ahí viene el proceso que se tiene que respetar y se respeta usualmente. No, pero además el Clemente Estable, que está ubicado físicamente en el corazón de Montevideo, tiene bastante inserción territorial. Es muy habitual que en charlas muy coloquiales con algunos de ustedes, bueno, no, vengo de una salida acá, vengo de allá, trabajan con una mirada bastante territorial y se me ocurre que este cuarto instituto que nombraron, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con el necesario conocimiento en temas agropecuarios y demás, va a profundizar todavía más ese vínculo del Instituto Clemente Estable con el territorio. Sin duda, sin duda. Está bueno, vos usás la palabra instituto y es un sueño que a veces Sí. tenemos, que hayan muchos institutos Clemente Estable. Claro, claro. Por ahora son centros dentro del instituto, Claro, claro. ¿no? Pero tienen esa proyección nacional y tratamos de que sean integrativos y que tengan toques en cosas muy importantes para el país. Y que si llegan a gemar en otros institutos, Genial. bienvenidos Claro, sean. el sueño del pibe. Sí, seguro. y otra cosa importante, no son ideas acabadas porque necesitamos la retroalimentación con las y los decisores políticos y también con la sociedad. Claro. Entonces, esa plasticidad creemos que también es una fortaleza. Hay que decir una cosa, perdóname José, porque ya van 2 veces que lo quiero agregar, porque mucha gente Perdón. tal vez no lo tenga... No, el Clemente Estable es el único centro de su tipo que depende directamente del Ministerio de Educación y Cultura y por ende del Poder Ejecutivo. Entonces, si bien el sistema científico nacional juega mucho de su destino cada vez que se discute una ley de presupuesto, cada vez que se negocian los aportes financieros, tal vez ninguno como el Clemente esté tan arraigado en los artículos de la ley de presupuesto. Y por eso este partido es clave, el presupuesto quinquenal que se va a empezar a discutir, y que, como dijeron varias veces ustedes, el sistema político no solamente dé las señales que ya las dio, que son bastante buenas, sino que además abra la oreja, ¿no? Sí. Sí. Y nosotros también tenemos nuestras orejas abiertas a lo que el sistema necesita o necesita o cree que entiende, que necesita, que es prioritario. Y bueno, y en la medida de las posibilidades nosotros estamos para contribuir. Y esa era también parte del mensaje que queríamos darle a las autoridades. No es solo venimos a pedir más presupuesto, sino que entendemos que ese presupuesto está al servicio de lo que desde nuestra mirada entendemos que la sociedad necesita. Pero no es acabada porque necesitamos la mirada desde el otro lado también. Ahora, pongámonos en el lugar de la persona que está mirando en este momento el programa. Dice, bueno, está hasta acá, comparto 100%. ¿En qué le vuelve a la gente? Como si estuvieran en una reunión familiar, dice, bueno, ustedes son una institución pública, básicamente se financian con dineros públicos. ¿Cómo vuelve eso? ¿Cómo? En una corta, no en una fácil. Sí. Bien, podemos. Hay muchas formas, dale tú y después yo repaso. Bueno, lo podemos traer al llano, si querés, la comunicación con el medio. El INSE fue pionero, por ejemplo, en abrir sus puertas a la sociedad. Entonces, nuestra sociedad, o como cualquier sociedad, necesita ciencia. Y nosotros estamos aprendiendo a
empezamos a aprender y estamos aprendiendo y perfeccionándonos a divulgar esa ciencia. Fuimos los pioneros en abrir el instituto, en las recorridas, en recibir a escolares, liceales. Parte del diagnóstico es que se necesitan más científicos. Nosotros entendemos que esa forma es una forma muy positiva de llevar la ciencia y tratar de despertar vocaciones, pero no solo los invitamos a nuestra casa, vamos a las escuelas de todo el territorio, participamos en N ambientes en los que nos llamen, estamos, también con la producción, en la medida y cuando nos solicitan o cuando está la posibilidad, también con la clínica, es decir, en los ámbitos en que nos requieren estamos. Entonces tenemos vinculación con el medio, formamos recursos humanos de calidad, somos un importante actor o una importante institución en la generación de conocimientos y la formación de profesionales en ciencias. Creemos que de ciencias de buena calidad, tanto a nivel de grado, por ejemplo las tesinas de grado, las tesis, maestrías, doctorados, y enseñar a hacer ciencia, que también aprendemos, es enseñar a pensar. Sí. Y mientras ella hacía esa descripción bastante global del asunto, pensaban en una súper chiquita, porque los centros acumulan mucha gente y muchas líneas de trabajo. Algunas de ellas derivan en algo que decís, eso es un retorno, ponele, producción lechera. Buscamos con estrategias de Big Data y de genómica los patógenos que están cerca de los sitios donde se opera. Entonces al productor le vuelven de una forma fácil y rápida una gran lista de cosas que puede ayudarlo. O otro ejemplo, son cercanos a mí, hay más. En un CTI vemos qué patógenos y qué resistencias antimicrobianas están en la superficie del CTI y sabemos que ese es uno de los puntos claves de infecciones por la debilidad que tiene el paciente ahí. Claro. Ahí vuelve rápido algo y podemos seguir con una lista grande. Biomarcadores marcadores de contaminación ambiental. Calidad de agua. Calidad de agua, mejora de rendimiento de especies, alternativas terapéuticas basadas en la dieta, promocionando, por ejemplo, con productos de la región o productos nacionales en determinadas condiciones. Le agrego dos más que me acordé mientras los escuchaba. Uno fue durante la pandemia, todo el monitoreo del transporte urbano de pasajeros. Y aquí. Que se hacía... Allá estábamos hisopando. Hicimos la cobertura y era... Y después todo el trabajo que se ha hecho durante años con toda la producción apícola, ¿no? Con Karina Túnez como una de las caras más conocidas de ese grupo, pero permanente interacción con el sector productivo. Mejora la calidad de la naranja, ¿te acordás? El cancro cítrico, por ejemplo, que hace años. Lo que más nos cuesta es no olvidarnos de los compañeros que hacen aportes de ese tipo. Entonces, te mencionamos algunos, pero hay una lista grande y hay mucha Pero está gente... bueno porque a veces la ciencia es vista como algo abstracto. Si bien nadie va a decir no es dinero bien invertido, pero a veces está bueno ver que, en realidad que es una inversión real, que el retorno es tangible, está al alcance de la mano y que sin esas fortalezas tendríamos problemas. Tendríamos. Sí. Está bueno hablar de que estos institutos que están ahora, el Clemente Estable, la Universidad de la República con toda su área, el Pasteur, la UTEC, son la base. Ahí está nuestro fuerte. Claro. De ahí para adelante salen cosas notables. Pero la base tiene que ser sólida y tiene que ser buena para que salgan otras cosas. Y para que haya más científicos. Claro. Que hayan más científicos que colaboren. Y también está que ese resultado inmediato depende de la demanda que la sociedad haga. Me acordaba ahora de más tiempo del cancro cítrico, que eran esas manchas que tenían las naranjas, que no podían exportarse. Entonces, gente de biología molecular, que uno piensa que está muy dedicada a lo teórico, participaron de la solución. Ahora esto que te decía, diagnósticos inmediatos para enfermedades infantiles que son necesarias, también se hacen en este momento. Entonces hay un retorno. A nosotros nos cuesta tal vez resumir en poco tiempo, pero es bueno. Está bien, y está bueno que les cueste resumir, porque es un montón. Sí, me acordaba también que las ómicas se han juntado con la medicina en lo que se llama medicina personalizada. Hoy tendría que resolverse para muchos pacientes el acceso a las técnicas de diagnóstico genómicas, que son caras, pero la gente las necesita.
se manda todo al exterior o hay unos pequeños laboratorios que lo hacen, pero el Estado podría, el instituto podría... De hecho, ustedes u otros. tenían, yo recuerdo Sí, perfectamente, claro. un desarrollo de un test integrador de lo que hoy se hace en un montón de lados distintos y en el extranjero, Claro. resolver todo en un único paso de laboratorio. Sí, para cáncer, por ejemplo, habíamos hecho esas cosas y esas tecnologías están disponibles. Lo que pasa es que no las podemos habilitar porque también hay que financiarlas. Claro, claro, ¿no? sí. Pero sería una ayuda. Claro, escalarlo cuesta... Escalarlo o hacerlo simplemente, digamos, el costo habría que ponerlo a un lado. Habría que pensar más en el paciente que necesita esa información y que no tenés que invertir en equipamiento porque están dentro del Estado. Claro, sí, y a ver, y es un costo en el arranque que seguramente sea una economía después a la hora de afrontar un problema de salud. Y que vos, con una buena base, naturalmente después lo derivás a la actividad privada si quieren, pero lo tenés ahora y no lo estás usando bien. No me den un número exacto, pero para referencia, ¿cuánta gente está haciendo ciencia dentro del Clemente Estable en este momento? En el Clemente Estable hay casi 300 personas. Más de 200 tienen un vínculo laboral o becas y demás, y hay un número importante de honorarios, estudiantes que están haciendo desde la tesina de grado, la maestría o el doctorado. No, porque Profesores saca o profesores Sí, o que son profesores- asociados al sí. sistema. pero saca una cuenta, si aproximadamente la comunidad científica global en Uruguay está estimada en unas 3.000 personas, el 10% está en el Clemente. Sí, sí, Un montón. Y Sí. cerca de un 25% equivale a la producción de tesis en ciencia de la vida que se hacen ahí, por ejemplo, otro número súper importante. Porque cada tesis es un recurso humano Sí. Claro. que es de los que se necesita formar. El factor multiplicador Sí, está ahí, en las tesis. Hasta acá el tiempo de hoy, del Clemente uno puede hacer un programa atrás del otro e ir deteniendo en cada oficina, en cada laboratorio, y de ahí haríamos un programa entero. Yo les agradezco mucho en nombre de toda la gente de Sobreciencia la visita. Como siempre, ustedes están para nosotros, estamos para ustedes y nos encanta mostrar todo lo que se hace en el Clemente. Simplemente un presente, ustedes después eligen cada uno quién, de Instinct Objetos, vamos a por ver, los 5 años de Sobreciencia, que... es una colección que se hizo especialmente por nuestro aniversario, así que la dejamos por acá. Perfecto. Cada uno después se reparte qué es lo que se lleva. Bueno, le agradecemos mucho, les agradecemos mucho. Y hablando de aniversarios, bueno, felicitaciones por los 25 y nosotros en el 27 cumplimos 100 años. Claro. 100. Y Recordarle esperamos a la gente eso. parte de esta proyección es para que el instituto en sus 100 años nuevos sea mejor instituto y tenga mejores aportes a la sociedad. Y algo que repiten una y otra vez y es cierto, y ahí adentro Clemente está vivo. Sí. O sea, el legado, la trayectoria y la piedra que puso no para de crecer. Lo que está vivo es que su filosofía aún cambia con el tiempo, pero está fija en todos nosotros. Eso es muy interesante. Agradecerte también por la invitación y felicitarte por el programa. Las pantallas me distraen un poco. Y bueno, Estamos encantados con las pantallas, realmente. Silvia Olivera, José Sotelo, muchas gracias a ambos por Las acompañarnos. gracias a ustedes. Y Gracias. nos seguimos viendo por acá. Las gracias Arriba. a ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias. Cerramos esta edición de Sobreciencia aquí en TV Ciudad y nos vemos la semana que viene. Gracias.